Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida aquí al Centro Espírita Rutas de Luz. En la tarde de hoy vamos a comenzar nuestra actividad y le vamos a pedir el favor a Albita que nos regales la oración. Con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos, mis hermanas y mis hermanos, tanto encarnados como desencarnados. En este momento vamos a cerrar todos nuestros ojos, a colocarnos en toda una armonía, cerrando las puertas materiales y abriendo las puertas espirituales. En esta invitación que nuestro amado Padre tiene para cada uno de nosotros en esta sala virtual. Vamos a respirar suavemente, armonizando todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, para que sea un solo pensamiento dirigido a nuestro Padre Creador universal, a nuestro Padre de amor, de bondad y de misericordia, que ha querido reunirnos en este momento, también con su amado Hijo Jesús de Nazaret, para que estos pensamientos de este momento, que no sean varios, sino uno solo, para que estas vibraciones puedan llegar a lo más escondido de nuestro planeta, donde hay el dolor y la tristeza. Pedirle a nuestro Padre que continúe teniendo misericordia de cada uno de nosotros, para que en este día sea bendecido este bello momento, que podamos alimentar nuestras almas con este banquete al cual hemos sido invitados. Y que este es el banquete espiritual, que las enseñanzas que el mundo espiritual tiene preparado para esta tarde, este momento, a través de nuestro querido hermano Edwin Genaro Bravo, quien va a enseñarnos todos esos conocimientos que él trae para cada uno de nosotros y que sabemos que han sido preparados también por el mundo espiritual, por nuestro Maestro que tanto nos ama, por nuestro Maestro que nos lleva de su mano a pesar de nuestras rebeldías, de nuestro atraso. Que pongamos mucha atención en este día, estas enseñanzas, porque tendremos que enseñarlas más adelante. Señor Jesús, tú que eres el gobernador de este planeta, que estas bellas enseñanzas lleguen a todos los rincones donde hay el dolor, la tristeza, la desolación. Darle gracias a nuestros queridos hermanos, directores de rutas de luz de la espiritualidad, porque hacen posible que todo esto llegue a nuestros conocimientos. También para nuestros hermanos
Germán Divaldo, encargado del Evangelio, y nuestro hermano Johnny Pérez, que también sean envueltos en vibraciones de mucha paz, de mucho amor, de mucho entendimiento para que nos transmitan esas bellas enseñanzas. Señor Jesús, en vuestras manos quedamos y que estas enseñanzas queden grabadas en cada una de nuestras conciencias, en lo más profundo de nuestros seres espirituales, también de nuestros seres queridos desencarnados que se encuentran en este momento con nosotros. Que así sea, que la paz y el amor reine por siempre en cada uno de nosotros y que estas enseñanzas de este día las aprovechemos al máximo. Bienvenido, querido hermano Edwin Genaro Bravo, con su conferencia para este momento. Muchas gracias. Bien. Para las personas que no conocen a nuestro querido Edwin Bravo, lo vamos a presentar. Él es médico y cirujano con posgrado en traumatología y ortopedia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en geriatría y gerontología por la Universidad de Galileo con distinción académica magna cum. Dirige el Centro Espírita Escuela Eloística, Luz y Caridad y es un gran trabajador de la doctrina espírita. También es conferencista a nivel nacional e internacional y es un compañero que también ha hecho parte de las AMES, nos ha colaborado también en diferentes tareas que se realizan allí. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Edwin Bravo y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, un verdadero gusto. A los profesionales de la salud que nos tienen la bondad de escucharnos el día de hoy, así como también a todos los hermanos espíritas. Vamos a colocar nuestra presentación para poder dar inicio y aprovechar el tiempo necesario para intentar hablar al respecto de la neuroplasticidad y la evolución que se da en el ser humano. Tenemos que recordar algunas cosas muy prácticas, como por ejemplo que la neurofisiología y especialmente en el aspecto bioquímico, la neuroplasticidad es realmente el potencial del sistema nervioso para que nosotros podamos entender que hay formas de conexión de las mismas células nerviosas y que básicamente es un aspecto informativo al respecto de la estimulación sensorial, el desarrollo no solo en lo que es una disfunción, el daño que es donde la medicina ha introducido. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, porque tenemos que separar que sea una exposición únicamente médica, sino que también tiene un componente espiritual, debido a que la gran mayoría de personas hablan de que cuando nosotros hablamos de espiritualidad es algo religioso, de creencia, y que nada más no existe ninguna base sólida científica que puede ver. Sin embargo, los espíritas estudiosos hablamos que debemos de tener en claro que hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos que nos van a ayudar. En relación a la neuroplasticidad y específicamente a la plasticidad del cerebro, es por la habilidad que tiene de adaptarse. Por favor, increíble. Se adapta desde que está en el vientre de la madre. Así que cuando un padre borracho llega y patea a la madre, ya empieza la plasticidad de este nuevo ser. Y hemos visto incluso en medicina forense personas que cuando ya están en la vida adulta, a través de un estado de conciencia alterado por droga o por alcohol, pues asesinan al padre. Y cuando se hacen correlaciones no se encuentra cómo era, que era un hijo que recibió mucho amor, que quería mucho al papá, pero en un estado de conciencia cometió un crimen. Es increíble. El espiritismo nos da una nueva forma de ver, nos da una forma diferente. Entonces las experiencias y los recuerdos que nosotros vamos poseyendo a través de nuestro crecimiento, no solo desde la niñez, sino en la época de estudio de adolescencia, de formación intelectual, hasta la época de la tercera edad, hay cambios, especialmente cuando hay lesiones de la tercera edad, enfermedades de eventos cerebrales, incluso transitorios. Entonces, hay evidencias sólidas que el encéfalo puede cambiar
para adaptarse a las diferentes circunstancias. Esto es una información importantísima, porque la pregunta es, ¿a qué vine a la Tierra? ¿Vine a sufrir? ¿Vine a que todo el mundo me dé palo? Y bueno, ¿yo para qué estoy acá? Venimos realmente para hacer transformación. Y en ese sentido, los centros espíritas, como ustedes le llaman en mi tierra, Guatemala, nosotros le llamamos escuelas espíritas, definitivamente es para que nosotros podamos introducir un nuevo concepto, un nuevo paradigma, que es el paradigma del espiritismo. La plasticidad definitivamente está hoy por hoy muy convencida de algunos aspectos. Se puede hacer una neuroplasticidad quirúrgica, por ejemplo, con el trasplante de los astrocitos, también de tipo eléctrico, eso se estudiaba desde el siglo pasado, y en genética, pues nosotros ya tenemos todos los estudios que están corriendo. Lo que más las personas ven es el aspecto bioquímico, los NGF infusiones nos ayudan, así como la fluoxetina, que se utiliza mucho para la depresión. Sin embargo, nos damos cuenta que estudios recientes, del 2012, vemos que el desarrollo de esa recuperación del cerebro se estaban observando en personas de la tercera edad. Cuando yo empecé la carrera de medicina, no dan cuenta, hace algunos años, definitivamente era un pecado decir que el sistema nervioso se regeneraba, y hasta en Guatemala decían, mira, si no es cola de iguana, no sé si así le llaman así a este animalito, que retoñaba, que volvía a hacerse. Y aparte de mi otra especialidad de traumatología, todos sabemos que es tórpida la evolución neuronal cuando hay secciones traumáticas de las fibras nerviosas de los miembros, que se da, hay una nueva inervación, etcétera, pero nadie se atrevía a decir que había cosas diferentes. Ha sido hasta que en esta época tenemos técnicas de neuroimagen que ha permitido hacer algo, una reconceptualización de la dinámica del sistema nervioso central. ¿Qué tiene que ver eso con el espiritismo? No es que estemos endosando o traspolando a nuestro deseo, simplemente es una forma de entendimiento, porque por ejemplo la oración que nos acaban de dar en este momento parecía muy místico, muy aquello, y aquel que no crea mucho pues simplemente dice, bueno, estos no cambian mucho a lo que cualquier persona reza. Sin embargo, quiero decirles que si nosotros pusimos atención a la oración y si nosotros hicimos un insight de esas palabras, nosotros nos vamos a dar cuenta que tienen un efecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo ocurre este efecto? El espiritismo dice claramente que nosotros los espíritas no pensamos de que la vida de Jesús o sus historias está lleno de milagros. El milagro no existe. Existe un milagro mientras que nosotros no sepamos alguna forma razonable y lógica para que pueda acontecer tantas cosas. Así entonces nosotros vemos que la mayoría de médicos nosotros no creíamos que definitivamente hubiera algún cambio en nuestro cerebro, una neuroplasticidad, especialmente después de un evento cerebrovascular. Aquí tenemos una imagen que nos demuestra que sí hay efectos y que se ha seguido no solo neurodinámicamente, sino eléctricamente al respecto. Para eso tenemos que regresar un poquito porque tenemos que hablar algo. Aquí tenemos el texto original de ni más ni menos que Broca, el que nos dice cuál es el centro del lenguaje. Entonces, al principio el ser humano se pregunta, ¿dónde, cómo y por qué? Bueno, ¿será que nuestro cerebro tiene una capacidad para hacer? Están segmentados. Broca, desde esa oportunidad y el texto original, él nos indicaba claramente que hay una distribución diferente. Y esto es la comprobación científica ahora. Aquí podemos ver el área de Broca, una prueba a su lado izquierdo y la de Wernicke al lado derecho. Vemos entonces que lo que ellos dijeron es científicamente comprobado al momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo desde siglos anteriores dicen que nosotros, si pensamos diferente, pensamos que se pueda hacer realidad? Veamos la imagen que nos pusieron al principio, el mensaje tan grato, en el cual nos decía que nosotros mismos nos enfermamos, pero también nos curamos. Entonces la pregunta ¿es un milagro? ¿Qué pasa? No, existen vías claras. Y aquí tenemos a Karl Wernicke, quien nos decía que había una localización que trataba él de encontrar cuál era la función y cómo es que veía este giro temporal superior izquierdo
y ahora nosotros lo tenemos muy claramente comprobado, dónde está Broca, dónde está Wernicke, y alguna cosa bien importante, cómo es que el área de Broca va hacia el área de Wernicke. Fíjense bien, los separaron ellos dos. Lo que ellos nunca supieron por la tecnología que no había, era que se podía comunicar entre uno y el otro, y cómo había un feedback, cómo había un regreso, cómo había un loop, cómo había una retroalimentación a ese respecto. Sin embargo, Ramón y Cajas hizo algo muy interesante cuando con su microscopio nos enseñó que no era una neurona, eran redes de diferentes neuronas. Si nosotros venimos y hacemos esa revisión y pensamos, hablamos de algunas cosas tan interesantes, la microscopía electrónica, y aún en el siglo antepasado, en los 1800, pues definitivamente Mozzarella nos dio cuenta claro de que había algo diferente, y era el aparato de Golgi. El aparato de Golgi nos dio a entender que había desprendimientos intracelulares que nos ayudaban al intercambio de todo nuestro cuerpo. O sea, vamos a tener que desnudarnos en este momento de esta pequeña plática de que nosotros somos seres aislados, nosotros somos seres completamente integrales. O sea, entiendo que ahora hay cirujano de ojo izquierdo y cirujano de ojo derecho, pero en realidad existe la forma. Cuando tú vas al oftalmólogo, tú miras que te ponen al lado derecho una graduación y al lado izquierdo la otra graduación, y de repente te dicen, ¿cómo lo ves ahora? Maravilloso. ¿Por qué? Porque los dos se integran. Porque uno cubre la eficiencia del otro. Y una cosa interesante que le pasó nada más que a Golgi, imagínese usted, César Lombroso habló y le dijo que eran tan muy buenos amigos, y le dijo, por favor, sigue adelante con tus investigaciones y dime de qué está hecho el cerebro. Recuérdense que Lombroso en Italia fue y es uno de los padres de la criminalística, y él quería realmente ver si Golgi, que había descrito la imagen de la izquierda, podía hacer el entendimiento de los cerebros que estudiaba César Lombroso en los criminales. Entonces, el hombre siempre ha querido saber por qué, para qué y con qué. Exactamente en el mismo tiempo en que estamos platicando, que estamos viendo estas ideas, nosotros vemos a León Hipólito de Saint-River, que luego pues hace el seudónimo muy sabiamente a los 50 años de su obra espírita, y donde nos dice claramente que nosotros los espíritas buscamos la ciencia para ver las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, con la filosofía, y comprende. Y hablamos del espiritismo, no hablamos de la curandería, no hablamos del charlatanerismo, no hablamos de cobro, estamos hablando de filosofía y ciencia. Entonces, si definimos al espiritismo como la ciencia que trata del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, es diferente, y alguien me va a saltar ahorita, demuéstrame fehacientemente que tenemos un espíritu. No, no voy a ir a ese lugar. Voy a simplemente a presentarles algo como una persona científica. Le voy a presentar estas bases, estas evidencias, y usted me tiene que razonar qué realmente está pensando, porque la filosofía realmente indaga y la ciencia es la que explica. La neuroplasticidad es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de hacer una reactividad, y todo esto, pues definitivamente tiene dos lugares donde las hemos estudiado: prelesión y poslesión. Llegamos entonces después, al introducirnos más profundamente en estos conceptos, a lo que se llama plasticidad neuronal. Ya no estoy hablando del sistema nervioso íntegro, estoy hablando de la neurona. Así que ese potencial adaptativo que nosotros empezamos a encontrarlo después de los trastornos y lesiones, que se refiere a esa capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento, definitivamente nos ha llevado a una cosa sumamente interesante, a que la psicología y la neurociencia tengan que integrarse. Y cuando nosotros nos damos en esa integración, nos damos cuenta que nos quedamos cortos, porque el hoy, en este momento, nosotros ya estamos hablando de una psico-neuro-endocrino-inmunología, que prontamente en el futuro, para las mentes despiertas, va a haber que agregarle psico, neuro, endocrino y espírita
visión del ser humano. Pero eso lo dejaremos para los que vienen más adelante. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la plasticidad neuronal, estoy hablando de la neurona, cómo es la flexibilidad del cerebro. Este fenómeno realmente pues no dejó de asombrar a los investigadores, en que unas neuronas nacen, otras mueren, y las dendritas cambian su patrón de ramificación. Interesante, las dendritas. Y póngale ojo a ello. Y este es un proceso como todos los días. Cuando tú tenías 10 años tenías un esqueleto, y cuando tienes 30 años tienes otro esqueleto. Así son nuestras ideas también. O sea, somos un mundo cambiante. Ahora la pregunta es, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué no me quedo muy bien donde estoy? Por la necesidad evolutiva. ¿Y la necesidad evolutiva qué? Pues de la mente, del concepto de la cognición. Y ahora le metemos del alma que está allá adentro. Entonces nosotros nos convertimos realmente en un simple equipo, mecanismo que nos da lo necesario para proveer. Todas las personas tienen muchas dudas cuando hablamos así, nos dicen ustedes hablan demasiado y se acogen de estudios y no tienen una certeza. Lo único que le puedo enseñar es lo siguiente, que las redes neuronales antes de entrenar a una persona son como la número 1 a la izquierda, por favor. En el centro usted ve 2 semanas después de que está entrenando en algún trabajo, un call center, un gimnasio, no importa la actividad que sea. Y luego de eso, a los 2 meses, nosotros vemos una estimulación cognitiva grande. Vean, ese crecimiento de las ramas de las dendritas, no de los axones, de las dendritas. Entonces, quiere decir que cada vez que usted piensa algo, transforma y cambia. Y no estoy diciendo que necesariamente en el bien. Mucha atención. Usted piensa en el mal, piensa en armas, piensa en hacer delitos, piensa en hacer algo. Hay nuevas estructuras. Piensa lo bueno y evidentemente va a ser diferente. Increíblemente, al igual que la cristalización de la neurohipófisis, las personas que piensan mal, pues la neurohipófisis se queda como un diamante contaminado, no muy claro. Pero cuando la persona es una persona de bondad, pues la neurohipófisis se convierte en algo cristalino con una transmisibilidad especial. Así entonces nosotros llegamos a la idea de una plasticidad sináptica. Cuando viene este nuevo aprendizaje, una nueva experiencia, por ejemplo, las personas dicen, mire, yo no quiero familia, no quiero hijos, no quiero nada. El tener un hijo, el tener una familia, el adoptar una persona, el ser responsable de un enfermo, es una nueva experiencia. Y eso establece conexiones neuronales. Cuando los grandes espíritas nos dicen, por ejemplo, mire, haga el bien, porque el bien nos conviene, es un buen negocio, lo decía Lipio González, un gran espírita que sembró mucho amor a través de Centroamérica y el Caribe. Me decía Edwin, hacer el bien es un gran negocio, porque mucha gente no hace nada en esta vida que no va a sacar algo de ahí, y nosotros vamos a sacar algo bueno, la bondad, el amor, el apoyo, la solidaridad, el perdón. Hacen una plasticidad sináptica. Cada vez que se adquieren nuevos conocimientos a través de la práctica repetitiva, hacen nuevas comunicaciones y eso hace que haya una transmisión sináptica totalmente diferente. Así entonces aquí podemos ver imágenes de cuando es liberado a nivel del axón, cómo es esta interrelación, y es eminentemente bioquímico, cómo las secreciones del mismo neuronales actúan en otra definición, y eso es hasta donde nosotros creíamos. Sin embargo, aquí hay un ejemplo más práctico. Cuando se intenta reconocer un nuevo pájaro, se realizan algunas condiciones especiales. Usted probablemente conocerá 1 o 2 pájaros, pero hay gente que tiene un don muy especial o un hobby especial de querer conocer un nuevo pájaro. Cuando él comienza y dice, permítame, déjeme escuchar, él va a buscar en el banco de datos como si fuera una computadora. El software comienza a moverse, pero interesante, el software comienza a crecer, comienza a desarrollarse, y después de que el software cambia, hace que el hardware cambie dentro de nuestra cabeza. Así las neuronas de la corteza visual determinan su color, la corteza auditiva, hasta que llega el nombre del pájaro. Entonces dice, ¿usted cómo hace para reconocer ese pájaro? Bueno,
Estos atributos que van de color, la canción, el nombre, etcétera, incluso cuando usted oye música de recuerdo, a mi edad me encanta oír mi música de recuerdo, los años 70, etcétera, y me acuerdo de una serie de cosas. Es increíble, a la tercera edad es muy saludable hacer esto porque nos ayuda a recordar. Entonces, todo el mundo habla de algo que ya todo el mundo sabemos, la sinapsis. Sin embargo, nosotros vamos más allá, la neurogénesis. Considerando que esta plasticidad sináptica se logra a través de la mejoración de la comunicación, la neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación. Óigase bien. Si usted practica el bien, piensa en el bien, van a nacer nuevos elementos de las neuronas a través de la neurogénesis y durante mucho tiempo esa idea se mantiene, hay una regeneración neuronal. Entonces hagamos clic con lo que son teorías espíritas. Usted viene y los que estamos en la tierra no somos ángeles, mis queridos amigos. Todos los que estamos aquí, estamos porque la debemos. Así de sencillo. Así que aquel que me dice, mire cómo le va, hermano, aquí usted está sufriendo. Pues, claro, todos los que estamos en la tierra estamos sufriendo. Que estamos viniendo a hacer un concepto diferente. A mí me encantaría tener la vida de rosa, pues. Haber nacido en Suecia, alto, de ojos claros, con dólares por todos lados y me pagaran el estudio. Y que trabajara poco y ganara bien y tuviera una vida increíble. Sí, ¿a quién no quiere eso? Pero hemos venido cada quien a ese proceso de superación. Cada día, gracias a Dios, nos dan la oportunidad. Cada problema es una oportunidad para que la neurona se enfrente y se superestructure. Imagínense usted cuando viene un niño y ese niño a los 2 años pierde el papá, a los 4 años pierde la mamá porque la deja tirada y a los 7 años ninguno de la familia adoptiva lo quiere. Entonces uno dice, Dios no existe, Dios no tiene ninguna cosa que tocar aquí, porque mire esta persona que viene pura, viene a sufrir. No, vienen las teorías reencarnatorias donde uno tiene un porqué y un para qué. Entonces vamos definiendo y dice, ¿a qué venimos a esta tierra? Nosotros venimos a superarnos. No importa que usted tenga ahorita, apenas si sepa leer y escribir o que tenga 3 magíster científicos, todos venimos a la misma cosa, mis queridos amigos. A superarnos, a aprender. Todos los días aprendemos. Aunque usted sea un ermitaño, aprende. Y atención, un ermitaño salió en uno de estos países, lo acabo de leer en red. Él viene y de repente dice, la vacuna, y se viene a vacunar, mucho más inteligente que el montón de gente que yo conozco, que son antivacuna y que tienen 40 títulos, pero no se vacunan, ¿verdad? Pero bueno, les cuento que estoy a cargo de un área de COVID en mi hospital en Guatemala, y bueno, varios anti-COVID se me murieron ya ayer. Nosotros tenemos ahorita el Delta, pero tremendo. Bueno, 1944... Sobre todo en estos últimos años, la existencia de la neurogénesis ha sido sumamente importante, especialmente cuando hablamos de las células madre. No me digan que en Colombia no saben de células madre, porque allá mis queridos amigos ortopedistas les ponen células madre en las rodillas para que la osteoartritis mejore, etcétera. Todo el mundo se quiere poner de todo. Bueno, no digo estética, ¿verdad? Sino que también quiere cambiar hasta los ojos y la personalidad, y eso no lo va a cambiar nadie más. Entonces, aquí vemos algunos factores en la neurogénesis, que es el aprendizaje, el ejercicio, el sexo, la alimentación, específicamente restringir calorías, ayuno intermitente, flavonoides, omega 3, masticar adecuadamente sus comidas. Pareciera una cosa tan sencilla y dice, este señor que está hablando ya parece la abuela. Mijo, come bien, mastica bien. Increíble. Hace neurogénesis. Ajá. Imagínense usted, y a mí me encanta ver a mis estudiantes en la universidad cuando yo estaba enfrente de ellos. Estaban atendiendo mi clase y alguien se metía a comer y todavía discutía con la novia por teléfono. ¿Se imagina usted la epilotis así, ¿va? Y este ahora habla, este ahora respira. Eso hace función neurogenal. Y lo que normalmente todas las personas piensan es el estrés, la falta de sueño. Pregunto cuántos de ustedes duermen las 8 horas. Creo que nadie. La mayoría dormimos poca cantidad. Y eso nos ha hecho envejecer, y muchas veces envejecer mucho más de lo normal a través de muchas condiciones. Muy bien, llegamos al punto del funcionamiento en el comportamiento y el aprendizaje. Eso es lo que más nos da cambios en la neuroplasticidad. ¿Y cuál es la adaptación?
La pregunta es, nosotros, el Triángulo Norte de Centroamérica, somos de los países más violentos. Mis queridos amigos, aparecen sin cabeza, sin pies, niños que matan personas. Y yo tuve la oportunidad en el hospital de tenía la necesidad de operar un niño que lo agarraron robando y recién había matado a una persona. Estaba únicamente con 10 años. Y tenía que repararle su miembro inferior, y el anestesista, cuando le hizo la inducción, comienza y le dice, mira, ¿y vos qué pensás cuando matás a las personas? ¿Qué sentiste? Normal, le dijo. Así, normal. Eso es normal. Le dimos una inducción que luego pasó a terapia psicológica y nos decía que él lo sacaban sus papás a patadas de la casa a los 3 años. A los 5 tuvo que haber salido y él hasta llegó a sangrar por falta de comida gastrointestinal. Y entonces él decía, todo lo que me enseñaron, no robar, no esto, no el otro, lo que me había producido era una cosa diferente. Entonces viene las mafias del crimen y lo educaron. Le empezaron a dar recompensas porque hiciera daño. Y llegó al punto en que encontró totalmente normal el asesinar. ¿Qué hicieron con él? Una plasticidad neuronal hacia el mal. La pregunta es, ¿nosotros podremos hacer una plasticidad hacia el bien? Bueno, los nuevos conocimientos adquiridos están en el corazón de la plasticidad, siendo estas condiciones cerebrales probablemente las manifestaciones más tangibles que se han producido en el cerebro y en su entorno. Así entonces, póngale atención. Parece que el cerebro adquirirá nuevos conocimientos y por lo tanto actualizará, hace un upgrade de la computadora, actualizará su potencial de la plasticidad. O sea, todos traemos una plasticidad propia de nuestro hogar. Por eso es que usted mira que si en la casa son colaboradores con la educación, son padres que tratan de construir un hijo, cuando entran al colegio, pues se desarrollan más que los otros que no han tenido el mismo apoyo. Así entonces nosotros vemos que el potencial de la plasticidad cambia si el nuevo aprendizaje conlleva una mejoría del comportamiento. Y estoy hablando de ciencia, estoy hablando de la naturaleza, de lo que es, no estoy hablando de moral. Entonces alguien me pregunta, mire usted, pareciera usted un poquito inteligente, ¿cómo cree en eso de los espíritus usted? ¿Cómo cree usted en eso de la oración? ¿Cómo cree usted en eso de los pasos? Bueno, le digo porque la lógica no me deja dar otra cosa. Dígame usted qué religión practica, yo le digo cómo es que eso se integra. Como que alguien me diga, mire, yo soy católico, creo en los santos y creo en la areola que tiene ahí, y me dice, ¿y usted cree en eso? No, no lo creo, estoy seguro. ¿Por qué? Ese es el aura representada en una imagen de una persona que era buena. Y le tengo que dar una clase de cámara kit y demás cosas para poder entender. Entonces, con el fin de aprender a marcar fisiológicamente el cerebro, el aprendizaje debe de conllevar cambios en el comportamiento. Subrayado. Cambios en el comportamiento. ¿Qué hace? ¿Cuál es la misión del espiritismo? El espiritismo está y existe, o estamos dando esta charla, o están haciendo ustedes esa actividad por ganar gente. No, es para aprender una luz. ¿Cómo es que se llama su centro espíritu? Son caminos. Porque a mí me tienen que presentar un camino. Yo soy el que decido si voy por el bien o por el mal. Pero hay una oportunidad. Y es el centro espírita el que nos da el aprendizaje, que nos lleva a un comportamiento. En otras palabras, el nuevo aprendizaje tiene que ser hacia el comportamiento pertinente y necesario. Así entonces, pues nuestros grandes avatares nos dicen algunas cosas. Dios ofreció el bien para servir de guía y modelo. O sea, Jesús nos vino a decir, miren, sí se puede, jóvenes. Miren, a pesar de tener un cuerpo y tener todo lo que usted tiene, sí se puede ser bueno. Sí se puede ser transformador de sí mismo. ¿Y transformador de qué? De la moral. Y por los esfuerzos que nosotros hagamos, se va a reconocer el verdadero espiritismo.
Por eso, preservar el bien y no vaciles. Es muy importante. Hay muchos libros, como por ejemplo, La Vía de los Espíritas. Entonces, comprendiendo las condiciones que inducen a la plasticidad, vemos que algunos de los cuales pueden presentar también deterioro de funcionamiento, o sea, no todo es belleza. Así también, este beneficio tangible va a ir cambiando según el entrenamiento cognitivo que nosotros podamos ofrecer. Academias militares, academias psicológicas, academias de diferente manera inducen estas cosas. Allan Kardec aparece en este momento y nos dice: la educación convenientemente entendida es la clave del progreso moral. Entonces, cuando a mí me han dicho, mire usted, ¿por qué es espírita? Porque cuando usted me presente algo mejor que el espiritismo, entonces yo me voy a cambiar. Yo no soy fanático. Yo puedo cambiar, porque fui estructurado para eso. Mi naturaleza es de transformación y lo estamos viendo. Pero Allan Kardec, sumamente cauto, nos dice que la educación es la clave del progreso moral y seguirá siendo así durante mucho tiempo. Aquí vemos algunos mecanismos biológicos de la plasticidad, de las redes neuronales, como por ejemplo la recuperación de la excitabilidad neuronal, la actividad de las vías neuronales que parcialmente están indemnes, la plasticidad representacional, el reclutamiento de las redes paralelas no ordinarias activas y también los brotes axonales. Todo esto demuestra que las palabras anteriores son totalmente ejemplificadas. Así, el espiritismo es una doctrina de educación del espíritu. Óigase bien, del espíritu, porque nosotros los hombres somos duros, la verdad les digo. Vean ustedes, póngase la mascarilla. No, aunque se mueran, no se quieren poner la mascarilla. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos duros en espíritu. Nosotros somos rebeldes. El centro espírita es una escuela. Razón por la cual en Centroamérica y específicamente en Guatemala, nosotros no le llamamos centro, le llamamos escuela. Vemos este estudio del 2013. A él nos habla que al momento se estudiaron dos rutas biomoleculares de la plasticidad que se diferencian de la siguiente manera. Número uno, la excitabilidad intrínseca, que depende de los cambios propiamente de los canales iónicos. Fíjense pues cómo hemos traído la plática. Hablamos de cuando Broca decía, tiene que haber un lugar en el cerebro donde alguien entienda lo que yo estoy hablando. ¿Cierto? Y nos fuimos introduciendo y llegamos ya a la plasticidad de las dendritas, pero ahí no se queda el conocimiento. Vamos a nivel bioenergético, cuántico. Hablamos de canales iónicos. El pensamiento que usted tiene es un pensamiento que no solo crea neuroplasticidad, sino que neurocomunicación electrónica bioquímica. Y existe la plasticidad simultánea. Bueno, nos ataca la electricidad, mi amigo. Nos apagaron el micrófono. Muy bien, aquí vemos una remodelación estructural del tejido cerebral. Si alguna persona, pues estoy expuesto ahí la referencia para los estudiosos que puedan leer los papers completamente y le den la interpretación necesaria, que lo que estamos hablando es exactamente el proceso por el cual esto se da. Así entonces, estas imágenes del PET al inicio durante la meditación de 3 meditadores a largo plazo, podemos ver la diferencia entre una y otra imagen. En el panel izquierdo vemos las tomografías por emisión de positrones antes de la meditación, y en el panel derecho vemos la tomografía por emisión de positrones después de la meditación. Está confirmado, no importa quién sea usted, crea, no crea, esté en contra de lo que yo esté diciendo, usted medita, usted tiene cambios. Así que no me da un problema. Y eso es una cosa increíble. Cuando a mí me dicen, mire, ¿y usted cree en Dios? Yo les digo, no, yo no creo en Dios. ¿Y cómo es que se anima a hablar dentro de la doctrina espírita? Porque yo estoy convencido de Dios. Porque Dios me ha dicho a través de las evidencias científicas de que no importa si usted tiene religión, si usted es bueno, si usted es malo. Dios le da la misma oportunidad a todos, mis queridos amigos, en el bien y en el mal.
¿Se imagina usted que nosotros eran los únicos poseedores de la verdad? Es lo peor que nosotros podemos llegar al fanatismo. Pero si nosotros sabemos que tenemos estas herramientas, como por ejemplo, aquí vemos cómo la función cognitiva en la vida de la tercera edad, vemos cómo las prácticas espirituales cambian. Vemos a la izquierda de la imagen la tomografía base y a la derecha vemos la meditación. Y tenemos estudio estadístico en matemáticas donde es positivo. Cómo nosotros crecemos, no importa la edad, incluso cuando ya estamos grandes. Entonces, ayuda a la salud, la meditación, la oración y todo un gran proceso. Sin embargo, hay documentos que nos dicen lo contrario. Yo creo que se los presento porque yo no voy a presentar únicamente cosas positivas. Como persona objetivo presento lo que está a favor, pero también lo que está en contra. Aquí en el 2014, en la revista Intelligent, habla de la religiosidad es negativa. Y alguien me va a decir, ¿cómo va a ser eso? Que lo religioso vaya a ser dañino. Sí, es religioso. Cuando la persona es fanática, cuando la persona ya no razona. Ejemplo, no se vacune porque a mí Dios es el que me cubrirá más que la vacuna. Esos son lo que las creencias religiosas y en los estudios ha construido en deterioros. Vemos en los compañeros de salud mental, no me dejarán mentir, que los que son más fanáticos, ellos tienen una salud mental deteriorada. Y eso lo vemos en cualquier país, en cualquier religión. Así que nosotros vemos ya estos estudios nuevos, cómo la religión puede cambiarnos hacia un lugar mal si no somos orientados adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que observar, tenemos que ser objetivos. Tenemos que darnos cuenta que ningún espíritu vino a decir, mire, crean en mí y lo que yo diga es verdad. Cuidado con ese espíritu. Probablemente no tiene la evolución necesaria para poder estar ante ustedes y que nosotros podamos caer en una de estas condiciones. La fe verdadera es aquella que se pone enfrente con la razón en todas las épocas del mundo. ¿Cuál es la única fe que se ha puesto enfrente a la razón de todas las épocas del mundo? ¿Quién se la sabe? La única ha sido el espiritismo. Así, mediante el estudio sistematizado de la doctrina espírita, el individuo fortalece su capacidad de razonar. O sea, los espiritistas, aunque sean analfabetos, a través de la educación del espiritismo se les estimula al componente de razonamiento y su fe se pone más sólida, más consciente, y por eso que nosotros hablamos de una fe razonada completamente. Así que concluimos que el fanatismo es dañino, y especialmente para los espíritas. No quiero hablar de las demás religiones. Encontramos que estas creencias, pero no la asistencia, fíjese bien, la creencia en el fanatismo es deteriorante al aspecto cognitivo del conocimiento, el razonamiento y el actuar de cada persona. Pero la asistencia, y no importa a qué religión, no estoy hablando que le expliquemos, usted tiene que estar con nosotros, no, jamás. Si usted es católico, por favor, vaya a misa, haga sus rezos, haga el rosario y vaya, sea consecuente. Entonces, nosotros creemos que definitivamente cada uno de nosotros estamos en un nivel religioso, y no quiero decir que uno es más alto que el otro. Cada quien estamos donde necesitamos, donde nos entendemos, donde sentimos, porque eso va a ser un periodo nada más, va a ser 1 o 2 reencarnaciones en ese peldaño y vamos para otro lado, nos guste o no nos guste. Entonces, nosotros vemos claramente lo que Chico Javier con mucho amor nos dice: el fanatismo religioso es la peor situación para el espíritu. Y no está diciendo de todas las religiones. Tienen los espíritus que tener prácticamente un estacionamiento desde los tiempos de Cristo, y él lo ha visto. Hay espíritus que se quedaron ahí, desencarnan, reencarnan, y están en la incompleta inconsciencia. Entonces, si hoy tiene la oportunidad de estar en una escuela espírita, aproveche, porque vamos a ganar un poquito hacia adelante. En esta revista de gerontología nos dice que los gerontólogos y geriatras debemos de ayudar a las personas para que encuentren el beneficio de las prácticas religiosas. Debe darse la oportunidad. En geriatría hablamos más que de religiosidad, hablamos de espiritualidad.
de un aspecto espiritual de respeto a todas las religiones, tal y como lo hace el espiritismo. Así entonces, la enfermedad, el sufrimiento y la proximidad a la muerte son ocasiones especiales para que realmente emerja la espiritualidad. Deje que las personas encuentren su propio camino. Y esto es parte de la ética del espiritismo, que respeta todas las religiones y doctrinas, valoriza todos los esfuerzos para la práctica del bien y trabaja en favor de la confraternización. Busquemos puntos de contacto. ¿Qué dice su suegro, que es católico? ¿Qué dice la suegra, que es protestante? No al aborto. Bueno, yo también no al aborto, entonces no tenemos problema de discusión. Aparte es cuando discutimos de que si es sábado, que es domingo, que si le hago caso al pastor o si le hago caso al papa o no le hago caso a nadie, eso ya es una discrepancia. Entonces, no importa la raza, el color, la nacionalidad, la creencia, el verdadero hombre de bien, el verdadero hombre de bien, es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Eso es lo que aprendemos los espíritas. 2006 habla en las fronteras de la neuroendocrinología que la neuroplasticidad tiene un aspecto muy importante a nivel del hipocampo. El hipocampo a nivel cerebral, más o menos por en medio, viene desde los factores genéticos y lo empezaron a estudiar a través del estrés, que tiene una hormona liberadora de corticotropina, y nos dice que muchas de las cosas que nosotros hablamos al respecto de la neuroplasticidad tienen que ver esta región que es el hipocampo. Aquí tenemos un estudio del hipocampo. Si siguen mi cursor aquí cerca del hipocampo, nosotros podemos ver la diferencia que ha habido cuando las personas comienzan la meditación, la oración, los buenos pensamientos. El hipocampo se transforma. Hay una neuroplasticidad evidente. Así entonces empezaron a estudiar, por ejemplo, la medicina china, que no mucho se practica en el lado de Occidente, y ellos vieron cómo los que oran ayudan a los que tienen depresión. Este artículo revisó los mecanismos neuroplásticos subyacentes, especialmente en las acciones antidepresivas. No me dejarán mentir las personas que están en salud, que nos acompañan hoy, que el deprimido quiere salir adelante, el que nos llevó al deprimido quiere una pastilla mágica que le dé usted y a los 3 días ya no tenga depresión. Todos sabemos que los antidepresivos 3 meses como mínimo para comenzar a hacer efecto, y que lo que más ayuda es la psicoterapia. Y lo otro, pues definitivamente nos ayuda, los psiquiatras nos pueden ayudar con eso. Sin embargo, hay cosas más rápidas que pueden ayudar. Entonces, nos damos cuenta que la oración es un factor muy importante, y aquí está un estudio que usted puede ver, donde analizaron todos estos elementos de qué es lo que puede hacer la oración. O sea, cerrar nuestros ojos, y aunque sea una palabra del que está orando, que llegue a nuestra parte interna, va a desencadenar toda esta serie de condiciones. Entonces, pues para el que esté inquieto, le recomiendo 21 de junio de este año, el espiritismo está siendo impactante. La Asociación Médica Espírita del Brasil está editando ya lo que se llama Psiquiatría Iluminada. Quien pueda obtenerlo, pues los invito. Ahí vienen muchas de estas informaciones y caemos algo interesante. Todos los científicos me dirán, bueno, te puedo creer un pedazo de lo que dijiste, pero dame razones para que realmente nosotros podamos encontrar. Pues son los neuropéptidos. Los neuropéptidos tienen que ver con las emociones. En realidad los neuropéptidos son sistemas de información del cuerpo. Tienen 2 elementos, neuropéptidos que informan y neuropéptidos que son receptores. Estos neuropéptidos son producidos por las células nerviosas, y pues los hallazgos recientes en laboratorio nos dicen que son mensajeros. Si alguien quiere profundizar, porque esto sería para una plática más grande, apenas voy a tocar unas cuantas cosas, le recomiendo el libro Moléculas de la Emoción, que fue presentado pues ni más ni menos por Deepak Chopra, del que hizo física cuántica, y nos da mucho que platicar. Algo extraído de este libro habla que es una nueva visión de la conversión interna del cuerpo, una conversación que parece ser notablemente flexible y variada. ¿Entre qué conversación? Entre la mente y cuerpo.
Usted me está escuchando y si no le gusta algo, usted tiene un movimiento intestinal. ¿Y qué tiene que ver mi cerebro con el intestino? Mucho. Y yo pregunto, cuando usted va a ver al novio, mi querida dama, ¿no siente maripositas en el intestino? Ah, bien, bueno, entonces no lo está queriendo con esto, lo está queriendo con el intestino. Ah, lo está queriendo con las células nerviosas que tienen. Y eso lo está haciendo a través de estos receptores que se han hecho estudios en los opiáceos y esos se llaman neuropépticos. Entonces ahora los científicos llegaron al término el body mind, pues el cerebro corporal. Todos nosotros somos cerebro. Ajá. El día que nos van a quitar el trabajo, ¿qué pasa? Nos ponemos pálidos, pálidos, pálidos. ¿Qué? El sistema circulatorio comenzó a responder a la catástrofe que está encima de nosotros. Así entonces las endorfinas, principalmente las beta-endorfinas, comenzaron a darse cuenta y ahora ya sabemos que hay endorfinas que tienen que ver con el amor, con la oxitocina. Entonces, a la próxima vez que usted mande un email a la novia y le dice, te quiero mucho, a través de mi oxitocina. Entonces, se quieren demasiado, ¿verdad? Entonces, los dos van a estar ahí felices. Bueno, la serotonina definitivamente tiene que ver en estos aspectos de mentales, así como la dopamina también, que son los aspectos químicos. Y finalmente las endorfinas, no tenemos tiempo para hablar de todo, me encantaría seguir platicando con ustedes de ellos, pero para el momento solo le dejo un poquito de oxitocina para su cerebro. Bueno, entonces los péptidos, que son los péptidos, son cadenas de aminoácidos, como la leche, como muchas cosas que nosotros encontramos que tienen aminoácidos, y definitivamente se han contado cuántos aminoácidos tienen. Bueno, los péptidos tienen 16 aminoácidos principales y cada péptido o proteína en el cuerpo está hecho de 16 aminoácidos encadenados. Vamos a resultar con la regla, ¿verdad? Si es número cabalístico 7, 9, pues ahora le pongo el 16. La beta-endorfina se encuentra en grandes cantidades en la glándula pineal humana, sumamente importante. Pero, ¿sabe qué se encontró cuando se empezó a seguir a los péptidos? Atentos los psicólogos. En el cerebro y en las gónadas. ¿Qué maestro nos va a recordar? Pues nada menos que Freud. Hay psicólogos que dicen, no, ni me hablen de Freud, todo era sexo para Freud. Bueno, de repente pareciera como que él había encontrado el cerebro en las gónadas. Y esto se debe a la bioquímica de las emociones. Aquí les recuerdo un poquito de Freud que nos dice, las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas, vivas, y saldrán a la luz de la peor manera, porque es así. Nosotros acumulamos lo malo y lo vamos dejando adentro. Por eso es que a veces no lloramos por los ojos, por donde deberíamos expresarnos naturalmente. Lloramos por el intestino, lloramos por la orina, lloramos por las alergias, lloramos por la subida de azúcar, lloramos por el aumento de la presión. La mente realmente es como un iceberg. Flota un séptimo de toda esa cantidad que tenemos nosotros. Y entonces yo le pregunto a la ciencia, ¿hemos logrado con todo lo que hemos descubierto llegar a entender y ayudar a los pacientes? La respuesta es no. Hay mucho. Apenas la medicina materialista está en esa séptima parte que nosotros vimos, pero eso profundo que nuestros amigos de la higiene mental, psicólogos, psiquiatras, sumergen, bucean allá dentro de nosotros, pero todavía falta más. Los invito a que sigan buscando en las cavernas bajo el agua. Aquí entonces vemos de que en 1975 se empezaron a hacer pruebas experimentales y se encontró que el sistema límbico, que se identificó por primera vez, comenzamos a mapear la ubicación de los receptores opiáceos en el cerebro y entonces nos dimos cuenta que la amígdala y el hipotálamo ambos se consideraban clásicamente los principales componentes del sistema límbico, que es donde están nuestras emociones, nuestras reacciones. A este lugar nos damos cuenta que el 85% del cerebro límbico pues se interactúa con nosotros, mientras que el cerebro reptiliano definitivamente tiene otro porcentaje. Así entonces nació lo que se llama el cerebro triuno. Son 3 áreas de nuestro cerebro que nos llevan a una forma diferente. Entonces la pregunta es, ¿por qué venimos nosotros los seres humanos
a sufrir, si queremos llamarle así, yo le diría a probar. Es como que usted fuera un nadador. Cada vez que quiere ir de la playa para adentro, vienen olas. Cada ola que viene nos viene a probar. Después de 10 años de estar haciendo lo mismo, usted va a ser un profesional. Va a saber cómo está el viento, cómo está el sol, cómo está el clima, cómo están las olas y en qué momento usted puede sortear esas olas. Totalmente natural. Entonces, nos dimos cuenta que no solo tenía que ver la neurona, sino que nos estimulaba la inmunidad. Ahora ya no podemos separar estas disciplinas. Lo neuro de lo inmuno. Este descubrimiento nos ha dado cuenta, y especialmente en el área infecciosa, donde los monocitos son muy importantes, que son los que se convierten en macrófagos tisulares y controlan mucha reparación junto con las células beta y las células B y T. Entonces, yo quiero llamarle la atención en esta época de pandemia. ¿Cree usted que una oración, cree usted que un buen pensamiento va a ayudar a alguien que tiene COVID? Después de lo que le he hablado. Pues la respuesta es que sí. El único que no lo cree es usted. Yo estoy totalmente convencido que si con mucho amor, con mucha energía, yo puedo orar por una persona que tiene COVID, le va a ayudar, y ahora sí ya lo hace, pues va a hacer una plasticidad inmunológica a través de los iones eléctricos, a través de la mitocondria, para que el sistema inmunológico cambie. Demostrado en cerebro, intestino y sistema inmunológico. Así que el que quiere morirse, mis amigos, se va a morir. Y el que quiere sanar, va a sanarse. Solo quiero hacer un paro porque mucha gente, especialmente mis colegas que hacemos medicina de trauma, y yo hago también medicina de rescate, estoy muy consternado por los compañeros de Haití. Hace 10 años yo estaba rescatando, ahora pues por la emergencia que tengo de COVID no pude ir. La verdad le digo, no es únicamente lo material que actúa. En aquella oportunidad yo tuve la oportunidad de haber amputado a una niña de 7 años de un dedo a través únicamente de una inducción hipnótica. Y la pregunta es, ¿usted fue a experimentar? No. Teníamos 7 días casi sin comer, nosotros mismos no teníamos ni una gota de xilocaína para bloquear el tronco del dedo. Y el dedo estaba séptico, gangrenoso, la niña estaba con 40 de fiebre, o amputábamos eso o perdíamos a la niña. Llegó alguien de los lugareños y me dice, doctor, usted tiene problemas. Me lo dieron a través de un traductor porque él hablaba creol, era rasta. Y me dice, yo lo ayudo, voy a provocar un estado hipnótico sin dolor y tú le quitas el dedo. Y así lo hicimos. Desde esa vez aprendí mucho de esas partes y la gente no lo puede creer, pero es así. El cerebro recibe información del intestino, pero no solo información, recibe órdenes de lo que su intestino dice. Y de ahí que nosotros hablamos del sentimiento visceral. ¿No acaso usted a veces no es visceral? Contesta muy abruptamente, contesta de diferente manera. Y como dices, pero si este es un ángel de Dios, es un razonable, ¿cómo se le ocurrió sacar la pistola y matarlo? Bueno, ahí está la diferencia. Una mente está compuesta de información, tiene un sustrato físico, por supuesto, es el cuerpo, pero también tiene un sustrato inmaterial que fluye alrededor. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Interesante, se llama el perispíritu. Bueno, si alguien no me cree, pues lo invito a que una tardecita se siente a agarrar punto por punto de la comunicación celular de los neuropéptidos. Ahí están científicamente todos los puntos donde los neuropéptidos tienen acción, tanto de ida como de regreso. Y entonces nosotros encontramos y podemos decirle a este momento que los neuropépticos son moléculas de señalización. Así hay neuropépticos que hablan o que envían mensajes y neuropépticos que oyen. Integro todo lo que hemos hablado en estos últimos minutos. Todos creíamos que era cerebro, médula espinal, nervios, llegamos a los nervios periféricos, hacemos la sinapsis, hacemos
los líquidos neurológicos que pasan, todo lo que es la bioquímica, y hasta ahí llegaba el conocimiento. Ahora sabemos que nosotros tenemos neuropéptidos que van y viajan por todos lados y que no necesitan tener las neuronas cercanas así. Así son sus pensamientos, así son sus neuropéptidos. Así que quien se tiene que corregir es usted mismo. No somos nosotros los que tenemos que corregir a nadie. Nosotros tenemos que ayudarnos a través de esos neuropéptidos. Entonces, esa materia, porque obviamente los neuropéptidos son materia, que también es energía. Y si recordamos, la energía no se puede crear ni destruir, sino que es un flujo. Ahora somos etéreos, ahora somos materiales. Teoría totalmente del libro de los espíritus de Allan Kardec. El espíritu, cuando está encarnado, se llama alma para la diferenciación, porque ella tiene la posibilidad de tener un perispíritu, y el perispíritu tiene la oportunidad de tener el flujo universal que va a lograr encajarse, hacer un match entre lo que es el perispíritu y lo que es la bioenergía del sistema neurológico. Mucha gente nos puede decir, es imposible. ¿Cierto? Y yo estoy mintiendo con la ciencia. Pero yo pregunto a ustedes, nadie ha unificado aún matemáticamente las teorías de los campos gravitacionales de materia y energía. No hay estudios que me lo demuestren. Las matemáticas de la conciencia ni siquiera se han abortado. ¿Quién ha hecho estudios realmente de este tipo? O lo hipotético, otro reino que actualmente está dimensionado solo para la mística. Estos son los nuevos caminos que tenemos que recorrer. Recordemos a Leon Denis, que decía, después de la muerte, una exposición filosófica de los espíritus, y nos vamos al 2017 y nos preguntamos ya, ¿nos enferman las emociones? ¿Cuál es la respuesta? La psico, neuro, inmuno, endocrinología es un campo de la ciencia que hace integración entre los aspectos psicológicos, la respuesta cerebral, la actividad del sistema inmunológico y la actividad del sistema endocrino. Cuando me dijo Piedad, háblanos de la plasticidad, yo le dije, me acabas de meter en la bolsa de los golpes de ida y de vuelta, porque tengo que ir con toda esta ciencia a entender que hay cerebro y pensamiento. Y se lo dijo a Ernesto Bozano, cuando dice, los casos de los individuos que conservaron su inteligencia a pesar de la destrucción del cerebro, hicieron una resección del lóbulo derecho y la persona no perdió la memoria. No es estudio mío, Ernesto Bozano habla de los fenómenos psíquicos en la hora de la muerte, habla de cerebro y pensamiento, los invito a que estudien. Y él nos dice que de suerte que la memoria, así como la conciencia, es doble. Muy bien, como quien dice, tiene su computadora y le entró un virus y le destrozó todo. ¿Qué hace usted con su información? Ay, mi Dios, ¿y ahora qué hago? Ahí tenía la tesis. ¿Qué hago? ¿La tengo que repetir 3 años de trabajo? No, tiene un backup, ¿cierto? ¿Y ese backup dónde está? Pues ni más ni menos que en el alma. Así, de simple y sencillo. Claro, para los que no son espíritas, esto es una herejía. Para los que no son espíritas, no lo creen. Pero hay una conciencia o una memoria independientemente del cerebro. Recordemos al psiquiatra hindú, Banerjee, Jamendras Banerjee, que él lo puso en textos de psiquiatría. Memoria extracerebral. Los invito a que hablen al respecto. Algunos otros libros de Ernesto Bozano, Cerebro y Pensamiento, Literatura de Ultratumba, La supervivencia humana nos va a ayudar. Y no está de más decirle que el espiritismo en su más simple expresión nos dice, por eso mismo hace dichosos el espiritismo a los que se penetran en su estudio. Y ahí radica el secreto de la rápida propagación. La propagación del espiritismo no necesita gente en las calles gritando. No necesita que nosotros hagamos campañas de otro tipo. Él va a crecer en tierra fértil que van a ser aquellos pensadores diferentes. Así entonces nos dice muchos mensajes por los cuales nos invita a conocer la doctrina espírita, y que es lo único que yo le puedo decir hoy.
Yo no le digo que crea en nosotros. Yo no creo convencerlo a usted. Yo solo quiero invitarlo a que hay evidencias que la nueva teoría que es la doctrina espírita, porque somos muy jóvenes, no llevamos ni siquiera 200 años, pero se está expandiendo grandemente gracias al raciocinio de las personas y gracias a ustedes por la paciencia de haberme escuchado, y estoy a su disponibilidad. Muchas gracias, querido Edwin, por tu hermosa conferencia. Todos te felicitan por tan maravillosa exposición, muy clara y muy sencilla. Saludamos a los compañeros que nos faltó por saludar de Cartagena. Álvaro Vélez te manda un saludo muy cordial. Y compañeros también de Guatemala, muchas gracias por haber participado y haber apoyado aquí a nuestro querido Edwin. Y también las personas de Boyacá, del Meta y de los llanos que se han hecho presentes. Bien, querido Edwin, aquí me hicieron unas preguntas y una de ellas dice: ¿por qué es tan importante la espiritualidad en los niños y los jóvenes? La espiritualidad en los niños es imprescindible, porque lo que pasa es que el niño viene específicamente hasta pequeñito para que no tenga la capacidad física de rebatirnos muchas cosas. Él viene para amoldarse, para hacer un proceso. Sabemos que antes de los 7 años nosotros podemos culturizarlo, podemos educarlo, podemos modificar su estructura, y si se añade la educación espírita, eso va a ser grandioso, porque cada vez que nosotros vamos creciendo y nuestro medio ambiente social, económico, cultural influye en nosotros, pone más barreras al crecimiento espiritual. Así que es imprescindible. Por eso es que cuando a mí me preguntan ¿cuándo tenemos que empezar a educar a un niño? Bueno, 20 años antes que nazca. Ay, ¿cómo? Pues educando a los padres, para que en realidad comience la educación y cuando vengan los niños ya vengan a hacerlo. Así que si me dicen, tenemos que leerle doctrina espírita, el amor, la verdad, el perdón, la humildad, cuando la señora está en embarazo, maravilloso. Y en lugar de eso viene el esposo y dice, mira, vamos a ver televisión, y le pone aquellas películas de matancingas por todos lados y que balas por todos lados. ¿Qué está haciendo usted con su hijo? Usted le está haciendo neuroplasticidad, le está cambiando lo poco bueno que traía. Nosotros los padres somos responsables de esos niños, y como responsables de esos niños tenemos que ofrecerle la mejor calidad de vida, y eso solo lo obtiene a través de la espiritualidad y el amor. Bien, hay otra pregunta aquí que me hace, dice: hay personas que son buenas y cuando les empieza a ir mal, ¿es por su estado vibratorio o por energías negativas que empiezan a circular en estos lugares? Bueno, eso es lo que quisiéramos todos que nos dijeran. Todos llegamos a un centro espírita, mire, ¿quién es el que me está haciendo daño? La cuñada, el hermano, el no sé quién. Perdonen, los mismos que nos complicamos la vida somos nosotros. Ajá. Y aparte de eso, la otra cosa es que nosotros tenemos deuditas. Ajá. ¿Se acuerda usted el día que abortó? Ah, qué interesante. ¿Se acuerda el día que dejó tirado al hijo? El día que usted hizo pasar mal a la suegra. Ah, bueno, la vez pasada, pues ahora viene para que pruebe lo mismo. No, son procesos, son test, son oportunidades para que nosotros podamos progresar. Claro, existe la interferencia del mundo espiritual con el material, por supuesto que sí. Usted puede pensar mal en una persona y lo va a lograr, pero no tenga pena, va a ser un boomerang. Todo lo malo que usted pida para una persona se va a regresar a usted. Entonces yo le pregunto, ¿quiere usted eso? El odio y la venganza son la peor catástrofe del alma. Entonces, lo que hemos venido es a cambiar. Cada reencarnación es una oportunidad para ser diferente. Si tengo un hijo malcriado, es el que más queremos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Viene el hijo bueno que le da a usted dinero, que la cuida, que esto y el otro, y no se acuerda de él, mientras que el otro todos los días, mañana y tarde y noche estamos orando por él. ¿Por qué? Porque tenemos deudas. Realmente es una oportunidad maravillosa estar encarnados, es una oportunidad maravillosa que el espiritismo nos enseñe que debemos de cambiar hacia el bien. Sí, aquí hay una pregunta de una mamita que dice: hace tiempo perdí a mi hijo
y me reprogramo y reprogramo mi cerebro y mi mente para no deprimirme. ¿Qué será? En realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Usted puede ser un gran espíritu, repetir las obras, pero nosotros somos seres humanos. Yo le considero su dolor. Existe el dolor humano, no todos tenemos los mismos niveles. Extrañamos a los seres físicamente, pero tenemos que ir aprendiendo que ellos también tienen que liberarse. Usted la tiene como, en Guatemala se llama barrileta, no sé, papalote, en Colombia no sé cuál es el nombre de aquel papelito que se sube, como un globo. Cometa, gracias. Bueno, tú estás de esa manera, no dejas que el cometa se vaya. Le tienes el hilo agarrado y sigues ahí y todo. Tienen que progresar juntos. La verdad te digo, si no puedes dejarlo ir, date cuenta que vive a la par tuya. Entonces disfruten, hablen, díganlo. Después van a decir, el señor allá a través del internet está volviendo loca a la gente. ¿Por qué? Porque le dice que le hable yo solita. Sí, háblele. Y le va a contestar, y le va a contestar con amor, y usted se va a sentir tranquilo, y poco a poco van los dos a progresar. Bien, y necesito aquí hay una pregunta que dice, en cuanto al fanatismo, me llama la atención que precisamente Kardec enseñó a aprender a dudar. Cuando a él lo invitaron por primera vez sobre las mesas giratorias, ¿cree usted que es importante aprender a no ser fanático para fortalecer la neuroplasticidad? No necesariamente. Yo diría que el fanatismo es igual que cualquier vicio de nuestro espíritu. El odio es un vicio del espíritu, que va a través de las reencarnaciones. El fanatismo es exactamente igual. Es falta de culturización, falta de educación, falta de raciocinio. Por eso es que el espiritismo es grandioso, porque nos enseña a crecer en todos los niveles. No necesariamente tenemos que excomulgar al fanatismo. Todos hemos pasado por esa aula, porque nosotros somos viejos espíritus y hemos pasado por muchas cosas. Por eso es que tenemos que tener el perdón a flor de piel, porque nosotros hemos cometido hasta peores cosas que lo que nosotros vemos. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿qué se le puede decir a un espírita que no cree en la vacuna del COVID? Bueno, simplemente que tendrá que ir a repasar medicina básica. Yo no creo de que esa persona sea un espírita, porque el espírita tiene que ser razonable, y la razón nos indica a que esta enfermedad precisa la colaboración de todos los elementos. Es muy nueva, no sabemos exactamente qué pasa, pero todos los indicios nos dicen que es mejor vacunado que no vacunado. Yo ayer hice turno en mi área COVID y tengo, de los 90 pacientes que tengo en mi servicio, la mitad son personas no vacunadas y la mitad son personas vacunadas. En el primer caso, corresponde a los que no creen, y en el segundo, corresponde a los que creen que te pusieron la vacuna y eres Superman y te quitas la mascarilla. Entonces, ¿qué significa? Todos tenemos que cuidarnos, y por amor, no solo a nuestro cuerpo, sino para la humanidad. Es un acto de amor el vacunarse. No hay más preguntas, se felicitan todos de diferentes partes de Colombia y de diferentes partes de Guatemala, de Ecuador. Te agradecemos de verdad con todo el corazón por haber aceptado nuestra invitación. Eres bienvenido siempre en nuestra casa espírita. Tenemos muy lindos recuerdos cuando fuimos a Guatemala, entonces siempre estás en nuestro corazón, y como pues mi papá no pudo estar, mi mamá también te manda muchos saludos, y mi papá, que te quieren mucho. Mi querida dama, realmente estamos, Guatemala entera está endeudada con ustedes, con tu familia. Nos apoyaron en el mejor momento, en el 2001, cuando fue la catástrofe de las Torres. Nadie creyó en nosotros, ustedes creyeron en nosotros y le dieron a Guatemala una nueva oportunidad. Eso queda contado ahí para la eternidad. Y somos los endeudados, y en lo que poquito granito de arena que podamos estar con ustedes. Siempre estoy emocionado de estar con mis hermanos colombianos. Me siento como en casa, en familia. Me siento con la libertad de hablar como yo lo hago en Guatemala.
Para mí esto no es una conferencia, es un compartir de espíritus que buscan no la grandeza, buscamos el bienestar de nuestras propias almas. Un saludo verdadero para todos ustedes. Muchas gracias, querido Edwin. Bien, y para continuar con la tarea, le corresponde el Evangelio a Germán Vivaldo, La fe transporta montañas, del capítulo 19. Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Entonces vamos a continuar con la tarea del día de hoy. Vamos a continuar con el Evangelio. El capítulo 19, la fe transporta montañas, la fe religiosa, condición de la fe inquebrantable. Dice el Evangelio: desde el punto de vista religioso, la fe consiste en la creencia de dogmas especiales, los cuales constituyen las diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe. En ese sentido, la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega no analiza, admite sin control tanto lo verdadero como lo falso. A cada paso choca contra la evidencia y la razón. Llevada hasta el exceso, produce el fanatismo. Entonces ya el Evangelio nos está hablando sobre dos tipos de fe, que es la razonada y la fe ciega. También nos habla que todas las religiones pues tienen estos artículos de fe y nos dice que esta fe ciega, llevada al extremo, produce un fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, tarde o temprano se derrumba. La única fe que garantiza el porvenir es aquella cuya base es la verdad, porque nada tiene que temer del progreso de las luces. Habida cuenta de que lo que es verdadero en la oscuridad también lo es a la luz del día. Cada religión aspira a la posesión exclusiva de la verdad. Con todo, preconizar la fe ciega sobre un determinado punto de la creencia equivale a confesarse imponente para demostrar que se tiene la razón. Entonces acá nos sigue hablando sobre esa fe ciega, que esa fe errada, que esa fe que no tiene una buena base, tarde o temprano se derrumba. Y que pues muchas religiones se pelean, hay choques o roces, porque cada una quiere tener su verdad, cada una quiere tener la fe y exclusivamente esa fe. Y pues eso pues da a demostrar pues el error de las personas y de su entendimiento. Se dice vulgarmente que la fe no se receta, lo que ha llevado a muchas personas a alegar que no tienen la culpa de carecer de fe. Sin duda, la fe no se receta. Es más cierto aún que la fe no se impone. No, no se receta, se adquiere. Y nadie está impedido de poseerla, ni siquiera el más incrédulo. Nos referimos a la fe de las verdades espirituales fundamentales, y no la de tal o cual creencia particular. Entonces nos dice una gran verdad, que la fe no se receta, la fe no se impone, y pues cada quien tiene pues su derecho a creer o a no creer en ciertas cosas. No le compete a la fe ir a buscar a los descreídos. Son ellos quienes deben ir a su encuentro, y la buscan con sinceridad, la encontrarán. Así pues, tened como cierto que los que dicen no deseamos otra cosa más que creer, pero no podemos, lo dicen con los labios y no con el corazón, porque al decir eso se tapan los oídos. No obstante, las pruebas se multiplican alrededor suyo. Entonces, ¿por qué se resisten a verlas? En algunos es por indiferencia, en otros por temor a verse obligados a cambiar sus hábitos, y en la mayoría por el orgullo que se niega a reconocer la existencia de un poder superior, pues en ese caso tendría que inclinarse ante él. Pues acá nos hablan sobre esas personas que no tienen fe, que esas personas que pues no tienen esta fe muchas veces se les multiplican las pruebas, ya que no tienen sobre quién apoyarse, sobre quién creer. Muchas veces cuando nosotros tenemos dificultades, pues hacemos una oración a Dios pues para que nos ayude. Estas personas pues al no creer no tienen pues este apoyo. Nos dicen que esta falta de fe también es por orgullo, por no reconocer un ser superior, y pues nos cuesta agachar la cabeza. En algunas personas la fe parece en cierto modo innata, una chispa es suficiente para desarrollar.
Esa facilidad para asimilar las verdades espirituales es una señal evidente de progreso anterior. Esto muchas veces lo vemos en la sociedad, que hay personas que creen que se les facilita, que aman fácilmente, y hay otras personas que son muy negadas, que tal vez son muy cerradas a esto. Entonces acá se ve pues el progreso de los espíritus. En otras personas, por el contrario, esas verdades solo penetran con dificultad, señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Los primeros ya han creído y comprendieron, de modo que cuando renacen y traen la intuición de su saber, su educación se ha completado. Entonces, acá me parece muy bonito el Evangelio que dice que los primeros ya han creído y comprendido. No solo creen, también comprenden. Los segundos tienen que aprender todo. Su educación está por realizarse. Y no cabe duda que se llevará a cabo, pues si no la concluyen en esta existencia, lo harán en otra. Debemos convenir en que muchas veces la resistencia del incrédulo proviene menos de él que de la manera como se le presentan las cosas. Acá nos ponen el ejemplo de los segundos, de los incrédulos, que estos todavía tienen camino por recorrer. La fe necesita una base. En esa base es la comprensión plena de aquello que se debe creer. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es de este siglo. Ahora bien, el dogma de la fe ciega es precisamente el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponerse al hombre y le exige abdicación y una de sus valiosas prerrogativas, el raciocinio y el libre albedrío. Entonces acá nos sigue diciendo que no es suficiente con ver, sino también con comprender. Nos dice que la fe ciega ya no es de este siglo. Lo podemos ver claramente. Muchas personas que son obligadas, que son forzadas a creer en X o Y cosas, estas personas tal vez son las que más roces tienen, las que menos creen, porque son forzados a esto, ya que los eximen, les quitan ese poder de raciocinio y de libre albedrío. Contra esa fe se revela principalmente el incrédulo, y de ella se puede decir en verdad que no se receta. Al no admitir pruebas, dejan en el espíritu un vacío, donde se origina la duda. La fe razonada, en cambio, se apoya en los hechos tanto como en la lógica, y no deja en pos de sí ninguna oscuridad. La persona cree que porque tiene certeza, y certeza porque ha comprendido. Por eso la fe razonada no cede, solo es inquebrantable. La fe puede mirar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. El espiritismo conduce a ese resultado, motivo por el cual triunfa sobre la incredulidad, siempre que no encuentra una oposición sistemática e interesada. Acá nos habla sobre el espiritismo y sobre la fe que nosotros debemos tener. Y el propio espiritismo nos invita a eso, nos invita a tener una fe razonada, nos invita a estudiar, a dudar, que si no entendemos, si tenemos alguna pregunta, siempre nos invita a preguntar, a buscar, a leer, y pues estas preguntas, estas dudas, pues al final siempre nos las responden los espíritus. Y eso forma una fe razonada, una fe fuerte. Por eso es que el espiritismo pues ha como durado tanto y por eso es tan verdadero. Gracias. Bien, para dar por terminada la tarea en la tarde de hoy, vamos a hacer la oración de cierre que le corresponde a nuestro querido compañero Johnny Pérez. Y aprovechamos la oportunidad también, Johnny, para saludarte, desearte un cumpleaños lleno de muchas bendiciones, que Dios te siga dando mucha sabiduría, sobre todo en tu profesión tan bonita que realizas, de poder ayudar a muchas personas en el área en el cual te desenvuelves, y que sigas siempre acompañándonos en nuestros proyectos aquí en el Centro Espírita. Entonces, te deseamos de todo corazón un feliz cumpleaños. Entonces, ¿nos puedes regalar, por favor, la oración?
Bueno, mis queridos hermanos, agradecemos a todos su asistencia, a nuestro hermano Edwin Bravo por su conferencia. Que Dios le bendiga, le ilumine, que siga iluminando más corazones en Guatemala, en toda Latinoamérica y trascienda fronteras a todo el mundo. Que estas conferencias, seminarios, talleres, esos trabajos que estamos haciendo por la web, por las diferentes canales que estamos comunicando, lleguen a muchos corazones, a muchas familias, a muchos seres que están buscando respuestas de la vida. Padre Celestial, te bendecimos, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de evolucionar, de mejorar, de trascender espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Maestro Jesús, envuelve a nuestro planeta, ilumínanos, saliendo de toda enfermedad, que nuestra evolución intelectual nos permita, con las vacunas, liberarnos de esta actual enfermedad, que ha llevado a muchos, pero que nos ha ayudado a aprender a muchos también. En los hospitales, en las clínicas, en la clínica en la que trabajo yo, que seamos envueltos todos los trabajadores de la salud para que sigamos trabajando, ayudando y salvando vidas. A todos que se protejan con la vacuna. Y también oramos por la desestabilización política en otros países, en otras regiones como Afganistán, por nuestra Latinoamérica, que es más unida, por nuestros países latinos y hermanos, por nuestra hermana Guatemala, por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, Brasil, por todos nuestros países latinoamericanos, unidos todos, unas almas que estamos acá en esta zona del planeta, saliendo adelante, mejorándonos, todos en nuestro mundo, mejorando porque esta pandemia llegó a todos los rincones del planeta. Nuestra fe es inquebrantable porque mira frente a la razón. Eso lo hace sólida. Allan Kardec nos ha dejado muchos conocimientos, el estudio sistemático de la doctrina espírita, la oportunidad de estudiarla, de la escuela, del centro espírita, la debemos acoger espiritualmente y físicamente. Te agradecemos, Padre Celestial, por este día, por esta conferencia, por esta información que hemos tenido. Y que todos en nuestros hogares tengamos luz, esperanza y bienestar con Dios, Jesús y Kardec. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias a todas las personas que asistieron en la tarde de hoy. Bendiciones.